Bien, pues vamos a crearnos, me imagino que cuando arrancáis IntelliJ veréis algo parecido a esto, ¿de acuerdo? Aquí esto os aparecerá vacío, estos son todos los proyectos con los que yo he estado trabajando, ¿de acuerdo? Vale. Entonces vamos a crearnos un nuevo proyecto. Pulsamos New Project. Vale. Y dentro de New Project seleccionamos New Project y le asignamos un nombre al proyecto. Pues el tema es flujos, pues le vamos a llamar streams, ¿de acuerdo? Y marcamos la ubicación donde queremos que nos escriba ese proyecto. Vale, pues aquí seleccionáis la carpeta que queráis. Lo que vamos a utilizar para programar es Java. El sistema a través del que vamos a crear la aplicación es Maven. ¿Vale? La versión de Java 17. Y aquí tenemos Advanced Settings. Vale. Esto de Maven, ¿qué es? Vale. Pues esto de Maven es una herramienta que me va a permitir crear la aplicación. Esa herramienta es la que me va a compilar todo el programa y la que me va a permitir generar el ejecutable, por así decirlo. El ejecutable Java. ¿De acuerdo? Vale. Generalmente, cuando vosotros estéis trabajando con Java, y esto sobre todo lo veremos cuando empecemos a ver JSON y cuando empecemos a ver JDBC, la mayor parte de los programas, por no decir la inmensa mayoría, siempre tendrá que utilizar un conjunto de librerías para realizar cosas que ya han diseñado otros. ¿Vale? Por ejemplo, cuando nos conectemos a una base de datos, tenemos que utilizar la librería que me va a proporcionar el fabricante de la base de datos. Si yo estoy trabajando con Oracle, Oracle me proporciona un conjunto de clases a través de las que yo voy a poder acceder a su base de datos. Si yo estoy trabajando con PostgreSQL, el fabricante PostgreSQL define también un conjunto de clases, una librería, a través de la que yo voy a poder acceder a la base de datos SQL. ¿De acuerdo? Hay consorcios que se dedican a definir especificaciones que posteriormente se implementan con el propósito de facilitar a nosotros la programación. ¿De acuerdo? Todo ese conjunto de librerías está almacenado en Internet. ¿De acuerdo? Maven es, por así decirlo, como un repositorio que hay en Internet que contiene todas las librerías disponibles para Java. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, nosotros cuando creamos nuestros programas, si quisiésemos, podríamos subir nuestro programa también a Maven. ¿De acuerdo? A ese repositorio. ¿Vale? Entonces, si nosotros queremos utilizar algo de Maven, alguna librería de Maven, para localizar esa librería, lo que tenemos que proporcionar son lo que se denominan las coordenadas Maven. Y las coordenadas Maven están especificadas por lo que se denomina Group ID, Artifact ID y versión. ¿Vale? Group ID lo que representa es, por así decirlo, el fabricante, quien ha desarrollado la librería. ¿De acuerdo? Imaginaros, Oracle. Artifact ID lo que representa es el nombre de la librería, el nombre que Oracle da a esa librería. ¿De acuerdo? Y luego hay otro parámetro que es la versión. Yo puedo tener
el driver de la base de datos Oracle, proporcionado por Oracle, la versión 11, o la versión 12, o la versión 13. Si yo quiero trabajar con una librería en concreto, lo que tendré que decir, yo quiero la librería que ha realizado Oracle, que Oracle ha dicho que se llama driver de Oracle y que tiene la versión 13, que tiene la versión 14. ¿De acuerdo? Eso, cuando yo compilo la aplicación, él automáticamente baja de Internet esa librería, la incorpora al proyecto y la utiliza, la compila. Y nosotros podemos hacer uso de ella. ¿De acuerdo? Entonces, siempre que nosotros creamos un proyecto Maven, a nuestro proyecto le tenemos que asignar esas coordenadas. Las coordenadas que nosotros creamos. ¿De acuerdo? Le tenemos que proporcionar quién diseña el proyecto, Artifact ID, el nombre del proyecto, y versión, ya veremos que eso lo vamos a poder ir versionando. Bueno. Group ID, generalmente todos son cadenas de caracteres, ¿de acuerdo? Group ID, Artifact ID y versión son cadenas de caracteres. Entonces, Group ID es una cadena de caracteres que generalmente se representa a través de un nombre DNS, pero dado la vuelta. ¿De acuerdo? Es decir, imaginaros que quien lo está desarrollando es Oracle, su nombre de dominio es oracle.com. ¿De acuerdo? Vale, pues su Group ID sería com.oracle. ¿De acuerdo? Vale. Ese nombre DNS es único. ¿Vale? Con eso se garantiza la unicidad en cuanto a las coordenadas. Si todo el mundo mantiene como Group ID su nombre de dominio, los nombres de dominio son únicos. ¿Vale? Entonces, dentro de un nombre de dominio, yo como fabricante pongo aquí mi nombre de dominio y luego soy yo el que me organizo mis proyectos. No llamo a dos proyectos con el mismo nombre, a no ser que sean versiones. ¿De acuerdo? Vale, pues nosotros podemos poner, vale, el Group ID es UPSA Sistemas Bases de Datos 2, por ejemplo. ¿De acuerdo? Y decimos que ese es nuestro Group ID. Artifact ID, pues streams. Generalmente el Artifact ID coincide con el nombre del proyecto. ¿Vale? Veremos que, aunque nosotros nos pide definirlo así, nosotros luego esto lo vamos a poder cambiar en un fichero que es al final donde va a ir todos estos datos. ¿De acuerdo? Vale. Pues ya hemos dicho Java, Maven y hemos proporcionado las coordenadas Maven. ¿Vale? A partir de aquí creamos el proyecto. Vale. Y después de un ratito veréis que aquí en la parte izquierda tenéis la estructura de vuestro proyecto. Le hemos llamado streams, esta es la carpeta de ese proyecto, que se corresponde realmente con la carpeta donde vosotros habéis indicado que os lo grabe. ¿Vale? Si expandís esa carpeta, veréis que aquí tenéis una carpeta SRC, que es donde va a ir todo el código fuente del proyecto. ¿Vale? Y veréis que aquí hay un ficherito POM.xml. Este ficherito POM.xml es el que va a utilizar Maven para hacer la compilación. ¿De acuerdo? Aquí nosotros estamos diciendo que estamos creando un proyecto y aquí se están especificando las coordenadas. Lo que nosotros indicamos en ese asistente, cuando pusimos el Group ID, el Artifact ID, al final esas cadenas que nosotros pusimos vienen aquí. ¿Vale? El Group ID es UPSA Sistemas de Base de Datos 2, Artifact ID Streams y la versión, vamos a poner que la versión es 1.0.0.
Pues me gustaría, pero no. Entonces nosotros esos datos que pusimos los podemos modificar en cualquier momento. Y luego aquí lo que te dice, lo que tenemos es un conjunto de propiedades que nos dice tanto el compilador, código fuente que estamos escribiendo es Java 17 y el compilador queremos que me genere código en Java 17. ¿De acuerdo? Vale. Si nosotros tocamos cualquier cosa de este fichero, inmediatamente tenemos que, si os fijáis, aquí os aparece una ventanita donde os dice que tenéis que refrescar Maven. Refrescar Maven es que aplique inmediatamente los cambios. ¿Vale? Cualquier modificación que hagáis sobre el fichero. ¿Vale? Yo he cambiado la versión y por tanto ya ha detectado un cambio y ya me está pidiendo que lo refresque. Vale, pues refrescamos. No hace nada más que él internamente hace los cambios que tenga que hacer. ¿Vale? Bien. Esta carpeta src, que es donde va el código fuente, tiene por una parte una carpeta main y una carpeta test. Aquí en la carpeta test es donde vosotros podríais incluir los test para verificar el correcto funcionamiento de vuestra aplicación. Yo creo que visteis de testing algo en la asignatura de programación. ¿De acuerdo? Bueno, pues esos test irían aquí. ¿Vale? Y en esta carpeta main es donde realmente va nuestro código fuente. ¿Vale? Y esta carpeta main va a contener una carpeta Java, puesto que el lenguaje de programación que habíamos elegido cuando creamos el proyecto era Java. ¿Vale? Bueno, pues a partir de esa carpeta empezamos a crear clases. ¿Vale? Si es un programa, tendremos que tener una clase que contenga un método main. ¿Vale? Bueno, pues vamos a crearla. La creación de clases, interfaces, enumeraciones, todo se hace de la misma forma, que es new Java class. ¿Vale? Y aquí me dice, vale, realmente ¿qué es lo que quieres? Una clase, un interface, un record, una enumeración, una anotación, ¿qué? Si decimos class, me crea un public class. Si creamos un interface, public interface, me mete. Si creamos un record, public record. Si creamos una enumeración, enum, ¿de acuerdo? Vale. Class. Y vamos a crear una clase que contenga el método main. ¿Cómo queremos llamar a esa clase? Como queramos, ¿de acuerdo? Y aquí pondríamos main y la crearíamos. Antes de crear la clase, lo que tendremos que hacer será, en Java, siempre todas las clases las organizamos en paquetes. Como mínimo, está establecido por convenio que al menos debe haber un paquete con 2 niveles de jerarquía. ¿De acuerdo? Generalmente, si nosotros, nuestro group ID es UPSA, sistemas de base de datos 2, y el artifact ID se llama string, ahora mi paquete generalmente tendrá 4 niveles de jerarquía. Me crearé un paquete ES, dentro de él me creo un paquete UPSA, dentro de él me creo un paquete sistemas de base de datos 2, dentro de él me creo un paquete strings y dentro de él ya es donde me creo las clases. ¿De acuerdo? Eso es para tener las clases organizadas. ¿De acuerdo? Luego, entonces, antes de crear ninguna clase, vamos a crearnos esa jerarquía de paquetes. Botón derecho New, no vamos a crearnos una clase, sino vamos a crearnos un paquete. Nos crearemos paquete ES, dentro de ese paquete nos vamos a crear paquete UPSA, dentro del paquete UPSA nos vamos a crear paquete sistemas bases de datos 2, creamos paquete
streams. Ya tenemos la jerarquía de paquetes, ¿de acuerdo? Por convenio, al menos 2 niveles, ¿de acuerdo? Si nosotros hemos puesto este group ID y este artifact ID, pues en principio, según lo hemos puesto nosotros, 4. ¿Vale? Eso por convenio. ¿Es estrictamente necesario? No. Simplemente es costumbre. ¿Vale? Y ahora será donde, a partir de ese paquete, crearemos nuestras clases. O nuestros subpaquetes, para tener organizados todo el conjunto de clases de mi proyecto en subpaquetes. ¿Vale? Decíamos, vale, pues voy a crear la clase que hayamos llamado main. El nombre de las clases, siempre la inicial en mayúsculas. Siempre. ¿Vale? Y siempre lo repito y lo repetiré en esta asignatura y en las que vengan. Y os lo digo porque alguna vez las empresas me lo han dicho. Cuando nosotros entrevistamos a alguien, hace un programa Java y escribe una clase que empieza con letra minúscula, automáticamente le apartamos. ¿Por qué? Porque por convenio todas las clases tienen que empezar por letra mayúscula. ¿Es obligatorio? No, es convenio, costumbre. ¿De acuerdo? Todos los programadores, todos, el nombre de las clases empieza siempre por letra mayúscula. Y esto lo digo porque a mí me lo han dicho quienes hacen las entrevistas. Si alguna vez hace esto, ya automáticamente fuera. No sabe programar. Y entienden que no sabe programar. Como utilizar subrayados. No hay subrayados. En el nombre de variables, ¿no ves? No hay subrayados. Quien los haga no tiene ni idea de programar. O es un indicativo de que ha programado poco, muy poco o nada. O no ha visto códigos. Porque no se hace así. ¿De acuerdo? El nombre de las variables empiezan en minúscula y utilizando camel case. La siguiente palabra en letra mayúscula. ¿De acuerdo? Os lo digo como a mí me lo han dicho. Y quien me lo dice es gente que hace entrevistas. Y tiene que desechar gente o tiene que seleccionar gente. ¿De acuerdo? Luego siempre nombres de clases empiezan por letra mayúscula. ¿Vale? Vale. Y él automáticamente me crea la clase main. ¿Vale? La hemos llamado main porque lo que va a contener es el método main. Si escribís main, el editor automáticamente cree o me indica que si realmente lo que quiero generar es el método main. Y automáticamente me facilita su creación. ¿Vale? Me aparece esa ventanita donde dices, ¿quieres realizar el método main? Sí. Pues me autocompleta. Y ya me define completamente el método main. ¿Vale? Y a partir de aquí, nosotros trabajaremos. ¿De acuerdo? Vale. Lo que vamos a hacer es crear un fichero de texto. ¿Vale? Entonces, lo que vamos a hacer es crearnos una clase que sea TextStream. ¿De acuerdo? Que va a contener métodos que nosotros vamos a invocar desde el método main para generar un fichero de texto y leer el fichero de texto. ¿De acuerdo? Vale. Pues nos vamos a crear una clase que vamos a llamar TextStream, por aquello que son ficheros de texto. Y esta clase va a tener métodos. ¿Vale? Pues, por ejemplo, va a tener un método. No queremos que nos devuelva nada, porque lo que queremos es que escriba en un fichero de texto. Vale. Pues lo vamos a llamar crear fichero. Aquí vamos a crear un fichero de texto. Vale. Primero, nosotros creamos un fichero de texto. Según habíamos visto, lo que tenemos que hacer será, si quiero crear, escribo, tengo que utilizar writers.
hablando de ficheros de texto. Vale. Entonces, destino. ¿Dónde voy a escribir? Voy a escribir en un fichero, voy a escribir, al final quiero obtener un string, o todo lo que escribo quiero obtener un array de caracteres. No. Todo lo que yo escribo quiero ir que vaya a un fichero. Por lo tanto, la especialidad writer que yo tengo que crear es un file writer. ¿Vale? Yo aquí tengo que crearme un file writer. File writer. Automáticamente me detecta file writer que está definido en el paquete Java.io. Todas las clases con las que vamos a trabajar, todas estas clases, están definidas en el paquete Java.io. Esto lo digo porque tendríamos que hacer la importación de la clase o utilizar el IDE que automáticamente me mete el import correspondiente. ¿Vale? FileWriter, me creo una variable que se llame FileWriter igual a un new FileWriter. En el constructor del FileWriter, si pulsamos comando P, lo que me va a decir es todos los posibles parámetros que puedo pasarle al constructor, porque es lo mismo, los distintos constructores que tiene la clase FileWriter. Y esta clase FileWriter tiene definidos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 constructores distintos. ¿Vale? Si yo me creo un FileWriter, me estaré creando un fichero. Y si me creo un fichero, lo que le tendré que decir es cómo se llama ese fichero. ¿De acuerdo? Entonces, la forma de decirle cuál es el fichero que yo me voy a crear es especificándolo a través de un objeto file. Un objeto file representa un elemento de mi sistema de archivos. No es un fichero, sino que es un elemento del sistema de archivos. Y los posibles elementos del sistema de archivos son archivos o carpetas. Luego yo puedo tener un file que esté vinculado a una carpeta o yo puedo tener un file que esté vinculado a un archivo. ¿De acuerdo? Un objeto file no es un fichero, sino que es una ubicación del sistema de archivos. ¿Vale? Entonces, el nombre del fichero que va a crear se lo tengo que suministrar a través de un objeto file. ¿Qué quiere decir? Que antes de crearme el objeto FileWriter, me tendré que crear un objeto file definido también en el paquete Java.io, a través del que le diremos cuál es ese fichero. ¿Vale? Y este objeto file, el constructor del objeto file, lo que recibe como parámetro es una cadena de caracteres que representa la ruta del archivo. ¿Vale? El parámetro es la ubicación del archivo. Esas ubicaciones pueden ser relativas o absolutas. Si es una ubicación absoluta, la ubicación empieza por barra, que sabéis que la barra en el sistema operativo, los sistemas operativos Unix es o representa directorio raíz, la raíz del disco. Y a partir de ahí, la ubicación que sea. ¿Vale? Eso es si es absoluta. Si es relativa, y yo aquí pongo el fichero texto.txt, la ubicación, como no comienza por barra, se supone que la ubicación es relativa. Y lo es respecto a la carpeta del proyecto. Por lo tanto, si es con respecto a la carpeta del proyecto, si la carpeta del proyecto es esta, le estaremos diciendo que cree un fichero dentro de esta carpeta que se llame texto.txt. Es relativa si en lugar de empezar por barra, empieza por punto barra. Punto barra, el punto es la carpeta actual. La carpeta actual que sería la carpeta del proyecto. Poner punto barra texto.txt será lo mismo que poner texto.txt.
En lugar de punto pongo punto punto barra, el punto punto representa la carpeta padre de la carpeta actual. ¿De acuerdo? Pues es relativo. ¿De acuerdo? O paths relativos o paths absolutos. ¿Vale? Entonces vamos a trabajar con paths relativos. ¿Vale? Texto.txt. TXT, porque por convenio todo fichero de texto es TXT. Pero vosotros vais a poder poner el nombre que queráis, sin extensión, con extensión, la extensión que queráis. ¿De acuerdo? Vale. Pues nos creamos el objeto file. Y ahora nos creamos el FileWriter pasándole como parámetro ese objeto file. Por lo tanto, lo que estaremos diciendo es todo lo que vamos a escribir, todos los caracteres que vamos a escribir en ese objeto FileWriter van a ir a parar a, puesto que es un FileWriter, a un fichero que va a estar ubicado en, aquí, en la carpeta actual, dentro de un fichero que se llama texto.txt. ¿Vale? Siempre que hagamos uso de los métodos o las clases del paquete Java.io, todas esas clases pueden siempre propagar excepciones. ¿De acuerdo? Entonces, si aquí está dando error, es como consecuencia de cuando yo creo esto, me puede propagar la excepción IOException, una excepción de entrada-salida. ¿Vale? Fijaros que el paquete de todas las clases se llama IO. ¿Vale? Pues es IO de entrada-salida y lo que me genera o lo que propaga es la excepción genérica IOException, una excepción de entrada-salida. ¿Vale? Bueno, entonces nosotros, esa excepción es una excepción comprobada y nosotros una de dos. O proporcionamos un manejador para esa excepción, un try-catch, o bien la excepción la propagamos. ¿Vale? Lo más fácil de momento es propagarla. Vale. Pues si pulsáis donde os da la línea de error que os está marcando en rojo, pulsáis Option Enter, el editor os da una serie de opciones y os dice o añado la excepción a la firma del método, hace que mi método propague la excepción IOException, o bien lo que le estoy indicando es que envuelva toda esa línea dentro de un bloque try-catch. ¿De acuerdo? Como lo que queremos es propagar la excepción, le decimos, pues, bueno, añade la excepción a la firma del método. Y él automáticamente me la añade. Que me la añada implica que previamente me ha hecho el import Java IOException y ahora ya me modifica la firma del método para decir que propaga esa excepción. ¿Vale? Vale. Todo lo que escribamos lo va a escribir aquí. Decíamos que FileWriter es un writer. De la misma forma que lo es string, de la misma forma que es array, de la misma forma que es bufferedWriter, de la misma forma que es printWriter. ¿Vale? Eso quiere decir que FileWriter va a tener heredado de writer un método write, a través del que voy a escribir un carácter. ¿Vale? Los literales carácter Java se representan a través de comillas simples. Eso es un carácter. ¿Vale? Y un carácter es una variable de tipo char. ¿Vale? Si os fijáis, el método write, pulsáis comando P, lo que veréis es que yo ese carácter se representa a través de un entero. ¿Vale? Entonces, un char es un entero que tiene 2 bytes que no tiene signo.
Luego va desde el 0 hasta el 16.000 y pico. ¿De acuerdo? Con 2 bytes. Sin signo. Un int es un entero que tiene 4 bytes con signo. ¿Qué quiere decir? Que todo entero de 2 bytes sin signo sí va a caber en un entero de 4 bytes. Luego, cuando nosotros aquí ponemos A, donde este carácter representa el entero 65, el código ASCII del carácter A es el número 65. Eso se evalúa como el número 65, que debo interpretar no como el entero 65, sino como el carácter cuyo código es 65. ¿Vale? Bueno, pues ese número 65 sí lo puedo representar a través de un entero. Es decir, aquí me está convirtiendo el carácter 65, el carácter A, valor 65, al entero 65, y eso es lo que está pasando con el parámetro al byte. ¿De acuerdo? Vale. Bien, pues con esto escribo solamente un carácter. Solamente puedo escribir un carácter. Y si nosotros queremos escribir no un carácter, sino un string, lo que tendré que hacer, si empleo write, será escribir carácter a carácter de ese string. Eso no lo puedo hacer. ¿De acuerdo? Porque eso sería inviable. ¿Vale? No utilizo nunca el método write que me proporciona writer. Utilizo subclases que son las que me aumentan el rendimiento y las que me van a permitir realizar transformaciones. ¿Vale? Decíamos antes que si queremos ganar rendimiento, tenemos que crearnos un buffered writer. Si yo al final voy a escribir 200 caracteres, no me va a hacer 200 escrituras físicas, sino me los va a ir acumulando todos en un buffer. Cuando el buffer esté lleno es cuando hace la escritura física. ¿Vale? Pues si yo quiero ganar rendimiento, lo que tendré que hacer será crearme un buffered writer. Lo mismo, buffered writer, describiendo el paquete java.io. Y aquí me creo buffered writer. Igual a un new buffered writer. Decíamos, en la clase buffered writer, el constructor lo que recibe como parámetro es el flujo donde realmente va a escribir todos los bytes que ha ido acumulando en el buffer. ¿De acuerdo? ¿Dónde vamos a ir escribiendo todos los caracteres que vamos acumulando en el buffer? Lo vamos a ir escribiendo en nuestro FileWriter. Me creo un buffered writer a partir del FileWriter. Y ahora yo escribo no sobre FileWriter, sino que escribo sobre buffered writer. Y ahora ya no escribo sobre FileWriter, ahora siempre voy a escribir sobre buffered writer, también con write. Aquí escribiré carácter A. Ese carácter se mete en el buffer. Todo lo que yo escriba en buffered writer, en el buffer. Y si el buffer está lleno, él automáticamente escribe todos esos bytes, todos esos caracteres, los escribe A aquí, en este. ¿De acuerdo? Tantas veces como sea necesario. Pero estamos en las mismas. A través de buffered writer, solamente me va a permitir escribir un carácter. No es lo que nosotros queremos. Lo que nosotros queremos es escribir cadenas de caracteres, números. Le puede pasar un dato booleano que él me escriba true o que me escriba false, la cadena de caracteres true o la cadena de caracteres false, etc. Para eso es para lo que utilizamos PrintWriter. Luego nos vamos a crear ahora un PrintWriter. Igual a un new PrintWriter. Este PrintWriter va a tener métodos print o printline. Imaginaos que le pasamos un printline y una cadena de caracteres. ¿Vale? Ese método printline lo que va a hacer es escribir cada uno de los caracteres de esa cadena de caracteres en un string subyacente. Y luego le va a saltar línea.
acuerdo? Y a este método printline, además de poderle pasar una cadena de caracteres, le puedo pasar un doble. Lo que va a hacer, en ese caso, el método printline sobrecargado para admitir un doble como parámetro es convierto el doble a cadena de caracteres. Y ahora esa cadena de caracteres escribo en el flujo subyacente cada uno de los caracteres de esa cadena. ¿De acuerdo? Toda esa funcionalidad me la enmascara. Yo sé que invocando al método printline, pasando una cadena de caracteres, me escribe una línea. Si le paso un doble, me escribe la representación en caracteres de ese doble y me salta de línea. ¿De acuerdo? Vale, pero yo le tengo que decir al final dónde va a ir los caracteres que yo escribo a través de printline. Pues donde va a ir es al buffer. Que me los almacene en el buffer y cuando el buffer esté lleno, que me los escriba en este fichero. Por lo tanto, aquí le diremos el subyacente del printwriter, el buffer. Y ahora para escribir ya no utilizo del printwriter su método write. Recordar que printwriter también hereda de writer. Y como hereda de writer, printwriter también tiene método write. Pero yo no utilizo el método write porque a través de ese método escribo un carácter. Utilizo los métodos print o printline, que son los mismos métodos con los que estamos acostumbrados a trabajar con systemout. Systemout tiene métodos print o printline, que son con los que estamos acostumbrados a trabajar. Y así diremos, escribo en lugar de la mancha, printwriter, printline, y estáis sobre una línea y pulsáis comando D, os duplica la línea. Comando D de duplicar. Pues ahora estaremos escribiendo en ese printwriter 5 líneas. Insisto, internamente lo que hace este printwriter es, al printwriter le paso un string. Y este, internamente, lo que hace es escribir sobre su flujo subyacente, sobre este buffer writer, cada uno de los caracteres de ese string. Yo en mi programa mando escribir un string. Él internamente lo que hace es escribir esos caracteres. Y lo escribe en el buffer. Y en el buffer se van a ir acumulando. Imaginaos que el buffer tiene 4K. Hasta que yo no escriba los 4.000 y pico caracteres, ese buffer no se vacía. Vosotros imaginaros que a partir de este carácter ya hemos llenado el buffer. ¿Vale? Lo que da, cuando vaya a escribir el siguiente carácter, estando el buffer lleno, lo que hace el buffer writer es automáticamente vaciarse. Y lo que hace el buffer writer, lo que hace es escribir todos esos caracteres en su flujo subyacente, FileWriter. Una escritura física y escribe todos los caracteres que se componen el buffer. Y el buffer se vacía. Y una vez vaciado el buffer, a partir de ahí ya puedo escribir los siguientes caracteres. ¿De acuerdo? Así hasta que se llene. Imaginaos que se llena aquí. Lo mismo, el buffer se vacía, otra escritura física, se vacía el buffer y puedo seguir escribiendo el resto de caracteres. Hasta aquí. La misma operación.
hasta aquí la misma operación. Habré realizado 4 escrituras físicas y he escrito, imaginaros, 32.000 bytes. O los bytes que sean. ¿Vale? ¿De acuerdo? He aumentado el rendimiento en tanto que he disminuido el número de escrituras físicas. Eso lo he hecho a través del buffer. Si no meto buffer, cada vez que mando escribir el printwriter, su subyacente, si no meto bufferwriter, su subyacente sería el filewriter. Cada vez que mando escribir, eso automáticamente se escribe. No gano rendimiento. Gano en funcionalidad en tanto que yo sigo mandando, mi programa sigue mandando escribir strings. ¿De acuerdo? Pero no gano velocidad porque él internamente escribe cada uno de los caracteres de que se compone el string y lo que hace es tantas escrituras físicas como caracteres estoy escribiendo. ¿Vale? Bueno. Una vez escrito todo, lo que me dicen es, automáticamente tienes que cerrar los flujos. Yo tengo que cerrar todo lo que he abierto. Cuando creo un filewriter, abro ese flujo. Cuando creo un bufferwriter, abro ese flujo. Cuando creo un printwriter, abro ese flujo. Y lo que me dicen es, todo lo que abras lo tienes que cerrar. ¿Vale? Y si lo tengo que cerrar, lo que me dicen es, ciérralo en el orden inverso a como lo has creado. Primero cerraremos el printwriter. Para cerrarlo, método close. Posteriormente cierra el bufferwriter. Finalmente cierra el filewriter. Vale. Ahora, si nosotros lo programamos tal cual, ¿qué puede ocurrir? Puede ocurrir que yo estoy escribiendo, como estoy utilizando un bufferwriter, que todo lo que escriba no llegue a completar el buffer. Imaginemos que el buffer es de 4K y todos estos caracteres que hemos escrito ocupan 2K. Luego el buffer no está lleno. Si no está lleno, no se ha vaciado. Y sin embargo, lo estoy cerrando. ¿Qué quiere decir? Que si yo lo cierro, cuando yo vaya a ver el fichero, probablemente el fichero tenga un tamaño de 0 bytes, porque realmente no se ha escrito nada. ¿Vale? Siempre que estoy utilizando un buffer y estoy escribiendo, me dicen, antes de cerrar, fuerza el vaciado del buffer. Bufferwriter, flux. El flux lo que fuerza es el vaciado del buffer, o lo que es lo mismo, la escritura de los datos que tenga, aunque no esté lleno, en su flujo subyacente. Siempre con buffer. ¿De acuerdo? Siempre. Si no utilizamos buffer, no hay que hacer un vaciado, porque no hay buffer entre medias. ¿Vale? Pero si hay buffer, flux, antes de cerrar. ¿Vale? Pues lo tenemos. Si nosotros desde main creamos un objeto de la clase textString e invocamos al método crear fichero, creará el fichero texto.txt en donde escribiremos esto. Hombre, ya que estamos, lo que podemos hacer es parametrizar este método. Le podemos pasar aquí una cadena de caracteres que sea el nombre del fichero. Y así dejamos la puerta abierta a crear un fichero que se llame como yo digo. Y en el método main, cuando invocamos al método crear el fichero, le decimos cómo queremos que se llame el fichero. ¿Vale? Luego, lo que le podemos decir es, vale, yo te voy a pasar aquí un string que sea el nombre del fichero. Y ahora, el nombre, pues lo que valga mi parámetro filename. ¿Vale? Bien. Pues vamos a probarlo. ¿Sí? No, lo que valga filename. Quiero decir, ahora en main, lo que tenemos que hacer será, me tengo que crear un objeto de la clase textString.
Y ahora, de ese objeto, invoco al método que hemos creado. Del objeto textstring, invoco a su método crear fichero. Y le tengo que pasar un parámetro, un string, que representa el nombre del fichero. Pues lo que yo pongo aquí. Si esto empieza por barra, ruta absoluta. Si no empieza por barra, la ruta relativa. Yo aquí puedo ponerle texto.txt. O barra users, barra vuestro nombre de usuario, barra el fichero. Que os lo crea en vuestra carpeta de usuario. Ojo, siempre que creáis un FileWriter, el fichero se crea. Eso quiere decir que si ya existiese ese fichero, lo machaca. Si no existe, lo crea, y si existe, lo machaca. Es decir, si no escribimos nada, el fichero se crea, tendrá un tamaño 0. Si previamente tenía un tamaño de 2 gigas y ahora creamos un fichero con el mismo nombre, lo machaca. ¿De acuerdo? Y tendrá, si no hemos escrito nada, 0 bytes. ¿Bien? Pero el fichero siempre lo crea. Imaginaos que estáis en Windows, ¿de acuerdo? Y en lugar de poner como ruta C2 puntos barra lo que sea, ponéis Y2 puntos barra lo que sea. Una ruta que no existe en vuestro sistema de archivos. Lo que provocará es que se dispare una IOexception. Que diga, esa ruta es imposible, no puedo crear el fichero. Y se disparará una excepción. ¿De acuerdo? Imaginaos que la ruta que ponéis se corresponde con una ubicación NFS de vuestro sistema de archivos Unix. ¿De acuerdo? Es decir, en vuestro ordenador habéis montado en una carpeta concreta un volumen que está en aquel ordenador. De forma que siempre que escribís en vuestra carpeta, realmente se está escribiendo allí. Todo lo que escribís se está escribiendo por la red. ¿Vale? Y ahora, mientras se está ejecutando ese programa, mientras se está escribiendo, se corta el cable de red. No puede escribir. Se propagará en ese caso una IOexception, como consecuencia de que no puede escribir. ¿De acuerdo? IOexception se va a producir cuando se crea y cada vez que se escribe, cada vez que se hace un flux, cada vez que se hace un close. Cualquier operación que se realice sobre objetos de Java.io, set o todos esos métodos podrán propagar IOexception. ¿Vale? Entonces, nosotros lo que hemos hecho es invocar el método crear fichero. Si os fijáis, me lo está marcando en rojo. Aquí tengo un error. Y tengo un error, ¿por qué? Porque el método crear fichero, si estáis en IntelliJ y queréis ir al código fuente correspondiente a un determinado método, si pulsáis la tecla comando y hacéis clic sobre el método, automáticamente vais a ese método, a la definición del método. ¿Vale? Ese método está diciendo que propaga IOexception. Luego, si cuando invocáis a este método es posible que se propague esta excepción, aquí es posible que se propague esa excepción. Y por tanto aquí una de dos. Como la excepción es una excepción comprobada, una de dos. O esto lo meto dentro de un bloque try-catch, o bien digo que mi método main propaga IOexception. ¿Vale? Lo más fácil de momento es propago excepción. Alt Enter, o sea, Alt Option Enter, propago excepción. Bueno, pues ya tenemos nuestro programa creado. ¿Vale? Vale, ahora vamos a ver cómo lo ejecutamos para probarlo. Vale. Si os fijáis, aquí arriba tenéis un triangulito y tenéis esto que parece un bicho. ¿Vale? El triangulito es para ejecutarlo y el bicho es para hacer debug, para poder ejecutarlo paso a paso. ¿Vale? Cuando ejecutáis con run o cuando ejecutáis con debug, se ejecuta en función de
un determinado perfil de ejecución. Y aquí se elige el perfil de ejecución. ¿Vale? Ahora mismo está seleccionado como perfil de ejecución, ejecuta el fichero actual. Es decir, si tenemos TextString y el perfil de ejecución es ejecutar el fichero actual, os fijáis que el botoncito correspondiente a ejecutar desaparece. ¿Por qué? Porque esta clase no tiene un método main. ¿Vale? Si yo vuelvo a la clase main, el perfil de ejecución es current file, el fichero actual. El fichero actual sí tiene método main y por tanto sí se habilita nuevamente el botón de ejecutar. Si queremos ejecutar la aplicación con independencia de qué clase es sobre la que estamos trabajando, lo que tenemos que hacer será cambiar el perfil de ejecución. ¿Vale? Entonces, lo que vamos a hacer es ver cómo se define un perfil de ejecución. ¿Vale? Para eso, tenéis que extender este botoncito que tenéis aquí y seleccionar Edito configuraciones. Y aquí, en esta ventana, lo que tenemos que hacer será añadir un nuevo perfil de ejecución, que lo haremos pulsando aquí o bien pulsando el más. Da igual, cualquiera de los dos. ¿Vale? Nuevo perfil de ejecución. ¿Sí? Aquí es donde seleccionamos el perfil. ¿De acuerdo? Expandimos y aquí pone Edit Configurations. Aquí me aparecerán todos los perfiles de ejecución que tengo, más Edit Configuraciones para borrar perfiles, crear perfiles. ¿De acuerdo? Vale, pues edito perfiles. Vale. Y ahora, en esta ventana digo, quiero añadir un nuevo perfil. ¿Y perfil de qué? De ejecutar qué. Y aquí tenemos que localizar application. Vuelvo a repetir. Más para añadir, menos para eliminar. Hemos pulsado añado perfil de ejecución, application. Vale. A ese perfil de ejecución yo le puedo asignar un nombre, el que yo quiera. Y es un nombre, un identificador. ¿De acuerdo? Generalmente, lo que utilizaréis como nombre es el mismo nombre de la clase que contiene el método main. ¿Vale? Para decir, yo voy a ejecutar la clase main. Realmente yo ejecuto el método main contenido en la clase main. Si vosotros en vuestro proyecto tenéis muchas clases o tres clases que contienen tres métodos main, respectivamente, lo que podéis hacer será definir tres perfiles de ejecución, uno por cada clase. Y podéis decir, yo quiero ejecutar la clase, el perfil de ejecución A, el perfil de ejecución B y el perfil de ejecución C, siendo A, B y C, o asumiendo que A, B y C es el nombre de aquellas clases. ¿De acuerdo? Y podéis interpretar como yo ejecuto la clase A, ejecuto la clase B o ejecuto la clase C. Ahora, en nuestro proyecto que tenemos, una clase que contiene el método main. Esa clase se llama main en mayúsculas. Vale, pues para acordarme, digo que mi perfil de ejecución se llama main en mayúsculas. ¿Vale? Hacemos coincidir el nombre del perfil de ejecución con el nombre de la clase. ¿Vale? Y ahora me dicen, vale, yo voy a ejecutar a través de Java 17, ¿qué clase? Y ahora aquí tengo que seleccionar la clase que yo quiero ejecutar. Serán clases, o poder elegir clases que contengan método main. Pulso sobre este para ver todas las clases, browse, y automáticamente él me busca entre todas las clases de mi proyecto, todas aquellas que contienen método main. Y me dice, he encontrado esta clase. La clase es UPSA, sistemas de base de datos 2, strings, main. Ok. Lo que le estamos diciendo, por tanto, es que a través del perfil de ejecución main me ejecute a través de Java 17 la clase completamente cualificada, el nombre de esa clase. ¿Vale? Le estamos diciendo que el directorio de trabajo es el directorio correspondiente a mi proyecto.
Como la ruta que he especificado del fichero es una ruta relativa, lo será relativa con respecto a esa carpeta, que es el working directory. ¿Vale? Por lo tanto, creará el fichero por debajo de esa ruta. ¿Vale? Aplicamos los cambios. OK. Y ahora podremos seleccionar entre perfiles de ejecución o el perfil de ejecución main o el perfil de ejecución current file. Y yo podré crear tantos perfiles de ejecución como quiera. ¿Vale? Ahora diremos, perfil de ejecución main. Da igual que yo esté en text stream. Porque si yo mando a ejecutar, se mandará a ejecutar el método main de la clase main. ¿De acuerdo? Vale. Pues mandamos a ejecutar. Aquí abajo os aparece que está creando el proyecto, arrancándolo y se abre una consola y este es el resultado. Proceso finalizado con el código 0. Se supone que se ha ejecutado correctamente. No se ha propagado ninguna excepción, se ha ejecutado correctamente. Si se ha ejecutado correctamente, lo que tendremos que ver es si en mi proyecto hay un fichero que se llame texto.txt. Y si os fijáis, en vuestro proyecto os habrá creado, os aparecerá un fichero texto.txt. Si abrís eso, encontraréis lo que vosotros habéis escrito. ¿Qué fue lo que escribisteis? Yo escribí 5 líneas, porque utilicé métodos inline. Pues aquí las tengo. ¿De acuerdo? Cada una con el texto que indiqué. Mi programa escribe líneas. Internamente se escribe carácter a carácter. ¿De acuerdo? Ese método printline hace que se escriban cada uno de los caracteres de las líneas. Pero eso me lo oculta. ¿De acuerdo? Como he metido un buffer, el número de escrituras físicas se reduce enormemente. El tiempo de ejecución es muy pequeño. ¿De acuerdo? Aumenta el rendimiento de mi aplicación. Bueno, ¿os ha funcionado? Pues ya sabéis generar ficheros de texto. Importa poco el texto que escribáis, importa poco lo que vosotros escribáis aquí. Si utilizáis, ahora tengo sin flaco, y ahora ponéis printwriter, y ahora mando a escribir a través de printline un boolean, true. O bien ahora printwriter, mando imprimir una línea que imprima el número 256. O bien utilizo printwriter para escribir una línea que contenga el número 3, 14, 15, 92, 65, 39. Número pi. Vale. Y el número pi se lo facilito a través de un doble. El entero a través de el número 256 se facilita a través de un entero. Ahora también escribo datos booleanos mediante true o false. Me da igual. Si yo ejecuto, compila, se ejecuta, vuelvo a abrir el fichero de texto y esto es texto. Esto es el carácter 3, el carácter punto, el carácter 1. ¿De acuerdo? Me ha convertido ese doble en su representación cadena de caracteres y me escribe cada uno de los caracteres de que se compone esa cadena. Como cuando yo mando a escribir verdadero o falso, un booleano. Lo mismo, me convierte, si es true, me lo convierte la cadena true, si es falso, me lo convierte la cadena false y me escribe esa cadena. ¿De acuerdo? Vale, pues ya sabemos escribir sobre ficheros de texto. ¿Vale? Lo único que va a variar es lo que vosotros escribáis aquí. Todo lo demás es siempre igual.
Primero, origen, funcionalidad, que es lo que utilizo para escribir. ¿Vale? Bueno. Lo que me dicen encarecidamente es que si yo abro algo, tengo que forzar siempre su cierre. Vale. Tal cual lo tenemos programado, si nosotros abrimos algo, según lo tenemos programado, es posible que no se cierre. Según lo tenemos programado. Explico. Imaginaros, lo abrimos. Lo abrimos, lo abrimos. Estamos escribiendo y por aquí se propaga una excepción. Si se propaga una excepción, se interrumpe la ejecución. Imaginaos que se escribe aquí, se produce una excepción. Imaginaos que se corta el cable de red o cualquier otro motivo. Se produce una excepción. Si se produce una excepción, se propaga IOexception. Si se propaga IOexception, la excepción se propaga. Por lo tanto, todo esto no se ha ejecutado. Si todo esto no se ha ejecutado, quiere decir que el flujo queda abierto. Y por tanto, yo he programado mal, porque no he garantizado el cierre. ¿Vale? Y esto aparentemente está bien hecho, pero está mal programado, porque no garantizamos el cierre de los flujos. Sí o sí, independientemente que se propague excepción o no se propague excepción, sí o sí se tienen que cerrar. ¿Sí o sí? Vale. ¿Cómo? ¿Cómo vosotros forzáis que algo siempre se ejecute? A ver si os acordáis. ¿Cuál? Lo que es propiamente dicho capturando la excepción, no. Porque así tú tienes que duplicar el código. Si se produce excepción, tengo que cerrar. Si no se produce excepción, tengo que cerrar también. Es lo que tú tienes que programar. Eso si capturas. Entonces, tú no fuerzas que algo siempre se ejecute capturando excepción. Lo que es con catch, no. Porque con catch lo que dices es, si se produce excepción, ejecuta este bloque de código. ¿Vale? Si se produce excepción. Pero tú quieres que algo siempre se ejecute con independencia de que se produzca o no se produzca excepción. Es decir, lo que tenéis que hacer, conseguir es que un bloque de código se ejecute independientemente de que el bloque de código anterior se haya ejecutado correctamente o se haya ejecutado con excepción. Así no duplicas código. ¿Eso cómo se hace? Con un try ¿qué? Porque un try puede ser un try catch o un try ¿qué? No. Si tú pones try catch, estás proporcionando, lo que había apuntado tu compañero, estás proporcionando un manejador para una excepción en concreta. Pero tú no tienes que proporcionar un manejador para una excepción en concreta. Tú lo que tienes que proporcionar es un bloque de código que se ejecute sí o sí, independientemente de que se produzca cualquier excepción o que no se produzca excepción. No sé si veis la diferencia. Yo quiero que haya un bloque de código que tenéis dos bloques de código y queréis que el de abajo se ejecute si el de arriba se ha ejecutado correctamente. Y si el de arriba se ha ejecutado os ha propagado una excepción, queréis que antes de que se propague la excepción, el bloque de abajo se ejecute también. Luego, forzáis siempre la ejecución del bloque de código de abajo. Aquí es donde nosotros cerraremos los flujos. Y aquí es donde trabajaremos con los flujos. Cerraremos con independencia de que aquí se haya propagado una excepción. Aquí no duplicas código. Y aquí estás forzando que este bloque de aquí abajo siempre se ejecute. Eso es forzar a que algo siempre se ejecute. Entonces, ¿cómo tenemos que definir esos bloques para conseguir hacer eso?
es con un bloque try, pero ¿qué? No es catch. Es try finally. ¿Vale? Si vosotros este código lo incluís dentro de un bloque try finally, si vosotros definís un bloque try finally, estáis definiendo dos bloques de código. ¿De acuerdo? Este bloque se va a ejecutar siempre, con independencia de cómo haya finalizado la ejecución de este. Si este se ha ejecutado normalmente, si se ejecuta de la primera a última sentencia y no hay ningún error, automáticamente se ejecuta este. Si mientras se está ejecutando este bloque de código, en algún punto se produjese un error, se propagase una excepción, da igual. Este bloque de código se ejecuta y posteriormente se propagará la excepción. Pero el bloque de abajo siempre se ejecuta. Mediante un bloque try finally, el finally siempre se ejecuta. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros en el bloque finally tendremos que hacer siempre si queréis, el cierre y, bueno, el cierre de, en realidad, el cierre de los flujos. Y en el bloque try será donde programaremos el resto. La creación, etc. Y esto lo incluiréis en vuestro bloque try. Luego, en realidad, será en el bloque try defino los flujos, trabajo con los flujos y en el finally los cierro. Vale. Entonces, según está programado, está mal programado. Aquí me está dando errores. No encuentra, no sabe lo que es PrimWriter. Y no encuentra y no sabe lo que es PrimWriter, ¿por qué? Este es un bloque de código y este es otro bloque de código distinto. Son dos bloques de código. ¿Vale? En el bloque de código de arriba estamos definiendo esta variable. Y esta variable es una variable local a ese código, a ese bloque. ¿Qué quiere decir? Que cuando el bloque finaliza, las variables locales se destruyen. Por lo tanto, un bloque de código lo que nunca puede hacer es ver las variables de otro bloque de código distinto. ¿Vale? Esto es de primero. ¿Bien? ¿Qué querrá decir? Que si este bloque de código de aquí abajo quiere ver estas variables, lo que son en sí las variables, las tendremos que definir en un bloque padre. ¿De acuerdo? Ahora tenemos el bloque que representa el método. Dentro de él tenemos otro bloque de código. Este bloque de código sí podrá ver las variables que hemos definido en su bloque padre. ¿De acuerdo? Sí podremos hacer FileWriter igual a eso, BufferedWriter igual a eso, PrimWriter igual a eso. Y aquí arriba lo que haremos será esa variable igual a null, esta variable igual a null, esta variable igual a null. ¿Vale? Aquí defino las variables. Si las defino aquí, todos sus bloques inner podrán ver esas variables. Este bloque puede ver esa variable. Este otro bloque puede ver también las variables definidas en su bloque padre. Sigue siendo el método. Estas, las puede ver. Puede ver estas, pero no puede ver estas. Porque este bloque no es un bloque padre de este. No contiene a ese bloque. ¿De acuerdo? ¿Vale? Ahora, si os fijáis, está bien. ¿Vale? ¿Está bien o no? ¿Me explico?
imaginaros que aquí creamos el fichero. Si aquí creamos el fichero y aquí se propaga excepción, aquí no me está asignando valor. Si aquí no me está asignando valor, lo que vale la variable FileWriter es null. Si aquí se produce excepción, automáticamente el bloque finally se ejecuta. Y si el bloque finally se ejecuta, estaremos invocando al método close de la variable printWriter que vale null. Y ahí se va a producir otra excepción, null pointer exception. ¿De acuerdo? Luego, estará bien programado si hacemos, si printWriter es distinto de null, cierro. Si bufferWriter es distinto de null, cierro. Si FileWriter es distinto de null, cierro. Ahora está bien programado. Lo que hemos hecho es a ver si lo puedo poner con el IntelliJ. Pues esto lo que vais a poder poner es otra vista de vuestro editor. ¿De acuerdo? Si vais a View Apariencia, podéis decir, yo quiero salir de Presentation Mode y ahora View, quiero ver la apariencia full screen. Vale, pues lo vería de esta forma. O digo, View, apariencia, el modo Zen. Pues Zen Mode. Solamente veo el editor. ¿De acuerdo? Igual así se llega a ver entero el bloque de código del método. Aquí arriba definimos las variables, en el bloque try inicializamos las variables, todo este bloque try es el que es susceptible de que se propaguen excepciones. ¿Vale? Y en el bloque finally es donde yo fuerzo el cierre de los flujos. ¿Vale? Ahora está bien programado. Porque ahora sí estoy forzando el cierre de los flujos, con independencia de que se produzca o no excepción. ¿Vale? Bueno, si volvemos a ejecutar, se ejecutará exactamente igual. ¿Vale? Escribir el código así es lo que llaman excesivamente verboso. Estamos escribiendo muchísimas cosas. ¿De acuerdo? Definimos las variables, las inicializamos, utilizamos esas variables, tenemos que definir un bloque finally, en donde si es distinto de null cerramos, etc. ¿Vale? Este es un patrón que se va a repetir mucho en programación. ¿De acuerdo? A partir de ahora veréis que yo creo algo y si creo algo me obligan a cerrarlo. Y me obligan no a cerrarlo, sino que me obligan a forzar su cierre. Luego este patrón del try finally es como lo vais a utilizar y lo vais a ver muchas veces. ¿Vale? Entonces, Java dijo, vale, voy a definir otra estructura que me va a permitir simplificar este bloque de código, simplificar el código, escribir menos. ¿Vale? Y la forma de escribir menos es haciendo que el cierre de los flujos se realice de forma automática. Ya no lo tenemos que programar, sino que es el propio Java el encargado de hacerlo. ¿De acuerdo? Y se inventaron otra estructura, que son los bloques try vinculados a recursos. Algo es un recurso, un objeto se denomina recurso si ese objeto implementa el interface closeable.
Que una clase implemente el interface closeable implica que esa clase tiene método close. Vale. Pues las clases FileWriter, BufferedWriter, PrintWriter, todas esas clases son closeables. Esas clases implementan el interface closeable. Lo que implica que yo puedo utilizar esa otra estructura de Java para automáticamente crear los flujos y que automáticamente esa estructura cierre los flujos. ¿Vale? Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos en este método, lo vamos a contraer, contraemos y expandimos, ¿de acuerdo? Y lo que vamos a hacer es duplicarlo. Seleccionamos. Seleccionamos y comando D, duplicamos. Y ahora vamos a definir, a ver, comando copy, perdonad. Y ahora comando V. Y vamos a definir crear fichero 2, la segunda versión. ¿De acuerdo? Vamos a hacer lo mismo, pero con esa otra versión más reducida. Vale. Entonces, la versión más reducida es lo que se conoce como un bloque try asociado a recursos, un try final. Perdón, un try vinculado a recursos. Entonces, la estructura try vinculada a recursos es try y ahora, entre paréntesis, definimos los recursos. Definir los recursos implica definir aquellos objetos que sean closeables, que implementen el interface closeable. Y los tengo que definir ahí. ¿Vale? Eso quiere decir que yo aquí es donde tengo que crear mi variable FileWriter y la tengo que crear ese objeto. De la misma forma, creo BufferedWriter y de la misma forma creo PrintWriter. Donde BufferedWriter es new BufferedWriter y donde PrintWriter es eso. Y ahora tengo mi try y entre paréntesis separados por punto y coma porque son sentencias distintas, la creación de el recurso FileWriter, la creación del recurso BufferedWriter, la creación del recurso PrintWriter. Ya estas variables no las defino aquí. Defino FileWriter y en los try, entre esos paréntesis, defino esos recursos. Y lo que me permite es no tener que definir ya final. Y hago lo mismo
que había hecho antes, pero de una forma muchísimo más simple. Y ahora ese try vinculado a recursos lo que fuerza es que si en la ejecución de esto, de este bloque de código, se produjese una excepción, automáticamente se cierran los flujos. Y se cierran en el orden inverso que se han creado. ¿De acuerdo? Él lo hace automáticamente. Y si el bloque de código se ejecuta normalmente, automáticamente cierra los flujos, cierra los recursos. Es decir, invoca el método close de cada uno de aquellos objetos, en el orden inverso a como se han creado, que es justamente lo que estábamos haciendo aquí. Fijaros la forma de definir esto y la forma de definir esto. Esto es muchísimo más breve, más conciso. Es menos verboso. ¿De acuerdo? Así es como trabajaremos. Estas clases, FileWriter, extienden de esta y esta clase extiende de writer y esta es la que es closeable. Que sea closeable, de forma directa o de forma indirecta, se implementa ese interface. El interface closeable lo que define es método close. Luego, nuestras clases FileWriter, BufferedWriter, PrintWriter tienen método close porque lo heredan del interface closeable. Por lo tanto, esta clase es closeable, esta es closeable y esta es closeable. Si son closeables, se pueden definir en un bloque try asociado a recursos, porque se pueden considerar como recursos cerrables, que es precisamente lo que hace ese try. ¿De acuerdo? Entonces ahora, en nuestro programa, a lo que invocaremos será a crear fichero 2, a esa segunda versión. No, porque el finally que hemos programado arriba es lo que hace precisamente esto. ¿Vale? En el orden inverso. Es decir, el try asociado a recursos, esto lo que hace es, me define esto, ejecuta esto y me cierra estos, pero me los cierra en el orden inverso a como los hemos creado. Me cierra primero este, después este y después este. Me los cierra si son distintos de null. ¿De acuerdo? Es decir, me hace lo que indirectamente hemos programado nosotros aquí. Es decir, esto sustituye a esto. ¿Vale? Si vosotros ahora lo ejecutáis, veréis que si no he cometido errores de... Y aquí me faltará algún punto y coma o a la hora de copiar y pegar. A mí este me sobra. Lo ejecutáis y el resultado exactamente igual. ¿De acuerdo? Pero lo que habéis escrito es lo mismo, pero de una forma mucho más breve. Y además sí estáis forzando el cierre de los flujos, que es lo que se perseguía. ¿De acuerdo? Vale. ¿Os ha funcionado? Vale, pues lo dejamos aquí y seguimos la semana que viene.